y bienvenidos al curso virtual de cálculo de la Universidad Mayor de San Simón en la Facultad de Ciencias Económicas para las carreras de Contaduría Pública y Administración de Empresas. Quien les habla es María Elena Dueri Méndez, docente de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad vamos a seguir estudiando los límites de funciones reales. Particularmente vamos a ver los límites infinitos. Se dice que existe un límite infinito cuando la función f de x llega a valores que van creciendo de manera continua. Es decir, que se puede hacer que la función sea tan grande como querramos. Se dice en este caso que la función f de x diverge al infinito. Para entender qué son los límites infinitos, vamos a comenzar analizando el comportamiento de la siguiente función. Nos piden encontrar el límite cuando x se acerca a 3 de esta función. Lo que nosotros intentamos hacer aquí es entender qué pasa con la función cuando x se aproxima a 3. Nos podemos aproximar a 3 ya sea por el lado izquierdo, es decir, por números cercanos a 3 pero menores a este, o nos podríamos acercar a 3 por el lado derecho, es decir, por números que se aproximan a 3 pero mayores que 3. Podemos analizar el comportamiento de la función cuando nos acercamos a 3 por el lado izquierdo. Vamos a darnos valores de manera arbitraria cercanos a 3, pero por el lado izquierdo. Por ejemplo, 2,9 se aproxima a 3. Si nosotros evaluamos la función cuando x es igual a 2.9, nos vamos a encontrar que la función asume el valor de 100. Si nos damos un valor mucho más cercano a 3 por el lado izquierdo, por ejemplo, 2,99, evaluando el valor x 2,99 en la función, nos vamos a encontrar que la función asume el valor de 10.000. Un valor más cercano sería el 2,999. Y evaluando en este valor nos encontramos que la función asume el valor de 1.000.000. Si nosotros realizamos este procedimiento de manera continua, nos vamos a encontrar que cada vez que nos acercamos a 3 por el lado izquierdo, la función se acerca al infinito. De la misma manera, vamos a evaluar la función cuando x tiende a 3 por el lado derecho. Es decir, si nosotros nos damos arbitrariamente números cercanos a 3, pero mayores que 3, por ejemplo el 3,1, nos vamos a encontrar que la función evaluada en 3,1 es igual a 100. En 3,01 la función evaluada asume el valor de 10.000. Y en 3,001, un número más cercano a 3 por el lado derecho, la función asume el valor de 1.000.000. Si realizamos este procedimiento de manera continuada, nos vamos a encontrar que cuando x se acerca a 3 por el lado derecho, la función tiende al infinito. Veamos cómo viene a ser el gráfico de esta función. Si nosotros graficamos estos valores que hemos hallado de manera arbitraria en la tabla de valores, nos vamos a encontrar que la función más o menos se comporta de esta manera cuando x se acerca a 3 por el lado izquierdo y de esta otra forma cuando x se acerca a 3 por el lado derecho. Como ustedes pueden ver, la función va hacia el infinito cada vez que nos acercamos a 3, ya sea por el lado izquierdo o por el lado derecho. De esta forma podemos concluir que el límite cuando x tiende a 3 de esta función es igual a infinito. Esto no significa que el límite exista, sino que nos da una intuición de que la función f de x diverge al infinito cuando x se aproxima a 3. Esto nos lleva a la siguiente definición. Sea la función f de x una función definida en ambos lados de a, entonces decimos que el límite cuando x tiende a de la función f de x es igual al infinito. Esto significa que podemos hacer que los valores de la función sean tan grandes cuanto querramos, tomando valores x suficientemente próximos a a, más no iguales a a. De esta forma nosotros podemos concluir que
cuando nos acercamos a un valor a, la función puede crecer de manera indefinida llegando al infinito. Técnicamente, este infinito no nos dice que el límite de la función no existe. Simplemente recordemos que infinito es simplemente una notación, no es un número real, es decir, no tiene las propiedades de un número real. Esto nos dice que la función será simplemente tan grande cuanto uno quiera cuando x se va a ir aproximando a un valor a definido. Podríamos tener que analizar la siguiente función. Si nosotros analizamos ahora esta función, nos vamos a encontrar que al hacer la tabla de valores, cuando nos aproximamos al 3 por el lado izquierdo, la función tiende a menos infinito, y cuando nos aproximamos al 3 por el lado derecho, la función tiende también a menos infinito. Gráficamente podemos observar que la función se comporta de esta forma cuando nos acercamos al 3 por el lado izquierdo, y de esta otra forma cuando nos acercamos al 3 por el lado derecho. Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende a 3 es igual a menos infinito. De la misma manera podemos concluir que si nosotros tenemos una función definida en ambos lados de a, entonces diremos que el límite cuando x tiende a de la función es igual a menos infinito, lo que significa que podemos hacer que los valores de la función sean tan grandes cuanto querramos, pero en este caso negativos, tomando valores de x suficientemente próximos al valor a, más no iguales al valor a. Podemos encontrar también límites infinitos cuando hablamos de los límites laterales. Veamos los siguientes casos. Cuando nosotros nos acercamos a por el lado derecho, la función tiende a más infinito, podría corresponder a este esbozo de gráfico. Si nos acercamos a por el lado izquierdo de la función se aproxima al más infinito, correspondería aproximadamente a este esbozo de gráfico. Si nosotros nos acercamos a por el lado derecho, la función también se puede ir al menos infinito o diverger al menos infinito, como podemos ver en esta gráfica. Y si nos acercamos a por el lado izquierdo, la función puede diverger también al menos infinito. Entonces se puede presentar cualquiera de estas situaciones cuando nosotros estamos analizando los límites infinitos desde un punto de vista de la lateralidad del límite. Ahora, algo muy importante que hay que decirlo es que cuando nosotros nos tenemos cualquiera de estas situaciones, podemos ver que existe una recta vertical en los valores a. Esto significa, esta recta punteada significa que tenemos lo que en matemáticas llamamos asíntota vertical. ¿Qué significa asíntota? Significa que la función se va a aproximar cada vez más a esa asíntota, pero jamás la va a acortar. Por lo tanto, como definición matemática, decimos que la recta x igual a es una asíntota vertical del gráfico de la función f de x. Un teorema muy utilizado en el cálculo y que nos sirve para calcular los límites infinitos es el siguiente. Sea n un número real entero positivo, nosotros sabemos que un número entero positivo son 1, 2, 3, 4, etc. Si nosotros tenemos eso, podemos calcular que el límite cuando x tiende a 0 por el lado derecho de esta función 1 partido por x a la n es igual al más infinito. O sea, la función se acerca al más infinito cuando nos acercamos al 0 por el lado derecho y tenemos este caso. Si nos acercamos al 0 por el lado izquierdo de esta función, nos vamos a encontrar que vamos a tener dos posibilidades. Es decir, que la función se acerque al más infinito siempre y cuando el exponente de x sea un número par. Y nos vamos a acercar al menos infinito siempre y cuando el exponente de x sea un número impar. Entonces va a depender
el resultado de si n es un número entero positivo par o un número entero positivo impar. Veamos algunos ejemplos. Podríamos calcular directamente el siguiente límite. El límite cuando x se acerca a 0 por el lado derecho de 1 partido por x al cuadrado es directamente más infinito. La función se acerca al más infinito. Si nosotros nos acercamos a 0 por el lado izquierdo, el límite de la función 1 partido por x a la sexta va a ser más infinito. Como tenemos en este segundo caso, n es un número par, por lo tanto la función se acerca al más infinito. Si queremos calcular el límite cuando x se acerca a 0 por el lado izquierdo de 1 partido por x a la 5 va a ser menos infinito, porque en este caso el exponente es impar. Entonces nosotros ya podemos ir calculando de manera directa con este teorema los límites de funciones que se divergen al más o al menos infinito. Veamos las expresiones del tipo k sobre 0. Este tipo de límites genera un infinito, pero no sabemos si este infinito va a ser positivo o va a ser negativo. Para ello, lo que tenemos que hacer es estudiar los límites laterales, fijándonos sobre todo en los signos de las expresiones. Si los límites laterales pues son distintos, concluiremos que simplemente que el límite no existe, el límite pedido no existe. Y si los límites laterales son iguales, concluiremos que la función se aproxima a un más infinito o a un menos infinito. En este caso, como podemos ver en este cuadro, expresiones del tipo k sobre 0, donde k es una constante no nula, son indicativas de límites más infinito o menos infinito dependiendo del análisis que hagamos de los signos de la expresión. Veamos un ejemplo. Encontrar el límite cuando x tiende a 2 de esta función. Cuando nosotros tenemos que calcular los límites, lo primero que hacemos es aplicar la teoría de la sustitución. Vamos a sustituir el 2 en x y vamos a ver a qué se aproxima el límite. Y vamos a tener 1 partido por 0, nos va a quedar que el límite al tener un número k, una constante no nula dividido entre 0, el límite podría ser un más infinito o un menos infinito. No sabemos cuál es el signo, puesto que nos vamos a poder aproximar a este 0 ya sea por izquierda o ya sea por derecha. Veamos qué hacemos en este caso. Lo que hacemos es analizar los límites laterales. Vamos a analizar qué pasa con el límite cuando nos aproximamos a 2 por izquierda y qué pasa con el límite de esta función cuando nos aproximamos al 2 por la derecha. Veamos en el caso de aproximarnos a 2 por la derecha primeramente. Si nos aproximamos por la derecha, lo que vamos a hacer para analizar qué pasa con el comportamiento de esta función es que nos vamos a dar un valor de manera arbitraria cercano a 2, pero en este caso que se acerca a 2 por la derecha, por ejemplo el 2,0001. Si reemplazamos este valor, lo que nosotros podemos ver es que este denominador se va a aproximar a 0, pero va a ser un 0 positivo, pues este valor elevado al cuadrado me va a dar un 0 de naturaleza positiva. Este signo es importante porque nos va a definir a qué se aproxima la función. Si nosotros dividimos un número k positivo entre un número muy pequeño que tiende a 0 pero con naturaleza positiva, toda esta expresión se va a aproximar a más infinito. Hacemos el mismo análisis lateral, pero en este caso viendo qué pasa con el límite cuando x se aproxima a 2 por la izquierda de esta función. De la misma manera, nos vamos a dar arbitrariamente un valor x que podamos sustituir en esta expresión, pero que se acerque a 2 por el lado izquierdo. Por ejemplo, x igual a 1.999. ¿Podría ser otro número aproximado? Podría ser. Esto va a depender de ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir este 1.999 en esta expresión funcional y lo que vamos a tener es 1 partido por, si nosotros restamos un número más pequeño que 2,
este resultado va a ser negativo. Pero al elevarlo al cuadrado, cualquier número elevado al cuadrado se convierte en un número positivo, vamos a tener que el numerador se aproxima a 1 y el denominador se aproxima a 0, pero también de naturaleza positiva. Por lo tanto, si nosotros dividimos una constante no nula entre un número que se aproxima a 0 de naturaleza positiva, entonces vamos a tener que toda esta expresión tiende a más infinito. Con lo cual vamos a concluir que el límite cuando x tiende a 2 de esta expresión se aproxima al más infinito. Dicho de otra manera, el límite cuando x tiende a 2 de esa función diverge al más infinito. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos ahora que calcular el límite cuando x se aproxima también a 2, pero de la siguiente función, x al cuadrado más 1 partido por x menos 2. Lo primero que vamos a hacer es sustituir el valor 2 en la expresión. Entonces, al sustituir vamos a tener 4 más 1, 2 menos 2, nos va a quedar 5 partido por 0. Como ustedes pueden ver, tenemos una expresión del tipo k partido por 0. El resultado podría ser un más infinito o un menos infinito. No sabemos el signo. Para determinar el signo, lo que vamos a hacer es el análisis de los límites laterales. Vamos a estudiar primeramente la función, cuando el límite de la función cuando x se aproxima a 2 por el lado derecho, y para ello nos vamos a dar un valor aproximado a 2 por el lado derecho, por ejemplo 2,001. Y vamos a sustituir este valor en nuestra expresión y vamos a tener que el numerador se aproxima a 5,004001, es decir, se aproxima al 5, y el denominador se aproxima a 0,001, que es un número próximo a 0, pero de naturaleza positiva. Por lo tanto, el numerador se sigue aproximando a 5 y el denominador se aproxima a 0 de naturaleza positiva. Si nosotros dividimos este 5 entre un número tan pequeño, entonces lo que vamos a tener es que toda esta expresión se va a aproximar al más infinito. Si hacemos el análisis del límite lateral cuando x se acerca a 2 por el lado izquierdo, de la misma manera nos damos de manera arbitraria un valor x que se aproxime a 2 por el lado izquierdo y lo sustituimos en la expresión, vamos a tener que el numerador se sigue aproximando a 5 y el denominador es negativo y se aproxima al 0. Como en este caso no tenemos que está elevado a ningún cuadrado, entonces nos queda que el numerador tiende a 5 y el denominador tiende a 0, pero en este caso a un 0 de naturaleza negativa. Por lo tanto, toda esta expresión se va a aproximar a menos infinito. Como ustedes pueden ver, en este caso, el límite lateral por derecha no es igual al límite lateral por izquierda. Por lo tanto, lo que hacemos es concluir que no existe el límite de la función cuando x tiende a 2. Simplemente nos quedamos con esa conclusión. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Este tipo de análisis también nos sirve para encontrar los límites laterales. Nos podrían pedir encontrar el límite cuando x tiende a 3 por derecha, este signo más nos dice que se acerca a 3 por derecha de esta función. Para este caso solo tenemos que analizar el límite por derecha. Si nosotros sustituimos el 3 nos vamos a encontrar con una expresión del tipo k sobre 0. Por lo tanto, al tener esta expresión k sobre 0 y al no saber si el 0 es de naturaleza positiva o de naturaleza negativa, vamos a tener un resultado como más o menos infinito. Nosotros tenemos que ver cuál de estos signos es el que corresponde al infinito. Para ello nos vamos a dar arbitrariamente un valor cercano a 3, pero por derecha, el 3,001. Si nosotros reemplazamos este valor o lo sustituimos este valor en esta expresión, nos vamos a encontrar que el numerador se aproxima a 3 y el denominador se aproxima a 0, pero un 0 de naturaleza positiva. Por lo tanto, tenemos 3 partido por un número que se aproxima a 0 de naturaleza positiva
nos dice que toda esta función, cuando x tiende a 3 por el lado derecho, se va a aproximar a más infinito. Por lo tanto, también este tipo de análisis nos ayuda a encontrar los límites infinitos laterales. A modo de conclusión, para terminar, podemos decir que un número dividido entre un número muy pequeño no es una indeterminación. Simplemente hacemos este procedimiento para ver cuál va a ser el signo del infinito. Anteriormente habíamos visto en clases anteriores que 0 sobre 0 sí es una indeterminación. Por lo tanto, cuando tenemos el caso de 0 partido por 0, lo que hacemos es escapar de esta indeterminación a través de algunos métodos como la factorización y la racionalización. Pero en este caso, no estamos hablando de una indeterminación como tal. Estamos hablando de una expresión que necesitamos saber. Sabemos que tiende al infinito, pero lo que necesitamos saber es si ese infinito es positivo o si ese infinito es negativo. Para ello hacemos este procedimiento. Y estos son los límites infinitos. Bien, gracias por escucharme. Espero que la clase haya sido bastante clara. Vamos a continuar con el tema de los límites en los siguientes videos. Gracias y que tengan un excelente día.